A continuación les voy a presentar la evolución histórica y filosófica de la educación en México. Les voy a ir comentando cómo en la época prehispánica existía la educación que se refería solamente y podían asistir a recibir educación los hijos de las familias acomodadas o que tenían una economía mayor a los demás jóvenes de la sociedad. En estas escuelas que eran llamadas en la antigua Tenochtitlan, estas escuelas asistían los jóvenes primeramente a recibir educación, pero como les mencioné ahorita, de acuerdo a su condición social. Los hijos de las personas que tenían mayor poder adquisitivo asistían a una escuela llamada Calmecac y en esta se les instruía para ser sacerdotes, guerreros de élite, jueces, maestros o gobernantes, es decir, recibían una educación privilegiada. Y vemos también cómo posteriormente se da oportunidad a los hijos de los plebeyos, pero solamente ellos asistían con la intención de recibir preparación para que fueran preparados, preparándose en caso de que se presentara alguna guerra. Les voy a mencionar que en la primera, que se le llamaba Calmecac, se les instruía con las materias que historia, astronomía, medición del tiempo, música, filosofía, etc. Y a los que asistían a las otras escuelas que les mencioné, que se les llamaba Telpochcali, ellos solamente se les instruía para reparar algunas las viviendas, los teocalis, o también para, como les mencioné, para asistir o para estar instruidos para la guerra. El principal propósito de la educación para los jóvenes en este tiempo era precisamente prepararlos para vivir en sociedad o para poder ser responsables de una familia. Aquí, la época prehispánica, posteriormente surge un proyecto nacional que se llamó Orden y Progreso. Este proyecto tenía la iniciativa de buscar establecer un marco integral para el desarrollo y para que poco a poco toda la sociedad se fuera adentrando en recibir educación. Desde una perspectiva filosófica, este proyecto puede ser analizado desde diferentes corrientes y enfoques, pero para que se contara ya con una filosofía social y un pensamiento crítico. La iniciativa de Orden y Progreso representa un intento significativo para enfrentar los desafíos que se vivían en ese tiempo, pero también podemos ver cómo lo podemos relacionar actualmente en nuestra sociedad y en nuestro sistema educativo nacional, es decir, que promovía el bienestar colectivo y el desarrollo sostenible. Desde la filosofía política, el proyecto podría ser interpretado a través del liberalismo, es decir, que podría evaluar el proyecto para lograr los derechos individuales y la libertad de los ciudadanos. Vemos cómo desde esa época hasta la sociedad actual o el sistema educativo actual, como quiera, se pretendía ya llegar a una educación que fuera de calidad y que fuera justa para todos, para toda la sociedad. En la última instancia, la discusión filosófica sobre el proyecto Orden y Progreso debía involucrar fundamentos éticos, políticos y sociales, así como debía impactar en la vida de las personas y en el bienestar de la sociedad en general. Pero también surgen problemáticas con esta iniciativa de este proyecto de Orden y Progreso. Primeramente es que se iba a imponer o se iba a formar primeramente en las áreas rurales, es decir, sabemos que existían escuelas rurales,
pero que debían preparar a los maestros para que rápidamente ellos tuvieran la oportunidad de ir preparando ya a los alumnos de esas escuelas normales rurales y que estuvieran preparados para las necesidades de esa época, que eran las técnicas de la agricultura. Vemos que también las escuelas rurales, en esta problemática que se menciona desde ese proyecto, existían ya las problemáticas de que por estar alejadas de muchas de las áreas urbanas, pues se tenían muchas carencias, se tenían muchas problemáticas, y todavía a la fecha persisten esas situaciones y esas problemáticas. Vemos también que definitivamente este proyecto Orden y Progreso jugaba o se dirigía hacia que la sociedad y la educación fuera para todos y fuera más justa. Entonces vemos cómo también esto está relacionado precisamente con las problemáticas de los campesinos, de los indígenas, que ellos tenían que luchar por una vida más justa en cuanto a la sociedad. En cuanto a los principios filosóficos de este proyecto, tenemos que tendía como la preocupación y los desafíos de ahorita de la sociedad, que tendía a la modernización, a la secularización, que era principalmente el separar la iglesia y del Estado en cuanto a la educación, y que se recibiera una única educación universal, y sobre todo también se dirigía hacia el nacionalismo, es decir, que los estudiantes adquirieran ese sentimiento de identidad nacional y patriotismo. Entonces vemos cómo esas creencias desde esa época hasta la fecha han sido las mismas, que se pretende mejorar la educación, como actualmente se está haciendo con la nueva escuela mexicana. Vemos que muchas de las problemáticas de esa época son las problemáticas y desafíos actuales. Entonces se luchaba también por llegar a un racionalismo en que se valorara la razón y la ciencia como guías para lograr y alcanzar el pensamiento crítico y la investigación científica de los estudiantes. Entonces vemos cómo estas creencias que tenían, esta relación que podemos hacer de la educación desde la época prehispánica hasta la fecha, está muy relacionada con la intención desde esa fecha del proyecto de Orden y Progreso de llegar a una justicia, de llegar a una calidad educativa, y de que todos nuestros niños, niñas y adolescentes, como desde esa época hasta ahorita, alcancen a garantizar su derecho a la educación y sobre todo alcanzar una educación de excelencia.